Bueno, pues como decía, buenas tardes, hermanos. Cada vez me salen más folios de las predicaciones. No asustaros. Es que ya ha llegado uno a una edad en la que la presbicia ataca. Los más jovencitos creéis que es verdad, ya llegará el momento. Yo recuerdo ayer que le estaba diciendo a mi hijo de 15 años las mismas palabras que me dijo mi madre cuando yo tenía 15 años. Y digo, Dios mío, qué chungo. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Bueno, esta anécdota aparte, también me he traído la Biblia letra grande, porque es que ya no veo muy bien de cerca, así que con la ayuda del Señor, por supuesto que sí, voy a terminar la serie de predicaciones que desde que arrancamos en el exilio allí en Nueva Vida, pues el Señor puso en mi corazón tratar el tema de las bienaventuranzas. Como es tan profundo y abarca tanto, quise hacer una predicación casi por cada bienaventuranza. Entonces, vamos a terminar esta serie. Está en Mateo capítulo 5, de los versículos 10 al 12. Y dice así, Mateo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Estaba pensando mientras que cantábamos la canción que el Señor ha triunfado. Y yo me he acordado de flashes en mi vida de triunfos, ¿no? Pues cuando España ganó el Mundial, cómo se sentía uno, ¿no? Orgulloso de ser español, qué triunfazo. El que ha ganado, Juanjo no. Bueno, cuando Eric Clapton sacó su último disco, qué triunfazo, ¿verdad? El que ganó el Euromillones, ese ha triunfado, vaya, no sé, se me ocurren triunfazos, pero hermano, que hemos pasado de muerte a vida. Y cantábamos aleluya. Y esto es para gritarlo. ¿Cuánto gritamos los goles de España, verdad? Menos Juanjo. Gritamos gloria a Dios, aleluya, porque Él nos ha salvado. ¿Cuál era nuestro destino? Nuestro destino era la muerte. Y el Señor dio a su Hijo, como celebramos todos los domingos, en memoria de Él lo hacemos. Fue un rescate, algunos in extremis, ¿no? Como se suele decir. Algunos estábamos ya en la prórroga, otros en los penaltis, pero el Señor nos rescató. Gloria a Él, gloria a Él. Vamos a tener esa sensibilidad durante la predicación, porfa. Os lo pido de verdad. Vamos a tener un corazón, unos oídos abiertos, aunque la acústica va a mejorar. Gloria al Señor. Pero hay otra acústica que viene de la palabra del Señor en esta mañana. Él lo ha puesto en mi corazón y voy a intentar transmitirlo de la mejor manera posible. Vamos a meternos ya en profundidad en este texto. Es una de las bienaventuranzas, para mí, una de las más profundas de la que el Señor nos dice aquí en el Sermón del Monte. ¿Y qué significa esta bienaventuranza? Pues lo voy a resumir muy mucho. Es practicar la justicia y esto significa en realidad ser como el Señor Jesús. Cuando hemos leído estas bienaventuranzas, si lo resumimos en esto significa ser como nuestro Señor Jesucristo. Se acaba la predicación. No hay más nada que añadir. Es tan profundo, es tan completo, que basta con decir ser como el Señor Jesús es ser bienaventurado de esta bienaventuranza. Pero me vaya a permitir que lo explique un poquito mejor, ¿verdad? Un poquito más extenso. No mucho, por amor a vosotros, no por amor al tiempo. El tiempo yo no lo amo, yo amo a vosotros, ¿vale? Es que es una muletilla muy de los predicadores
que me da coraje? ¿Por amor al tiempo? No, no, por amor a vosotros. Perdón. Bueno, ¿qué dice el Señor en Juan 15? Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Acordaos también de la palabra que dijo el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No hay una condición. Aquí no está hablando en forma condicional. Si pasa esto, puede que ocurra lo otro. No, no. Aquí está haciendo una afirmación categórica. Vamos a ser perseguidos. Pablo lo presenta así escribiendo a Timoteo. Dice, porque él no entendía bien esa enseñanza. Él estaba sufriendo persecución. No lograba comprenderlo bien. Lo escribió en la segunda de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús se librarán de la persecución. Vaya, padecerán persecución. ¿Hay lugar a dudas? No. Si queremos vivir como Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. Esto es así. Esta es la enseñanza de la cual la podemos extraer de la Escritura. Pero vamos a ver cómo ponerlo en práctica y cómo se ha puesto en práctica a lo largo de la Escritura. ¿Conocéis a Abel? ¿Quién lo persiguió? Su hermano, ¿verdad? Caín. Moisés también fue sujeto a una cruel persecución. David, ¿quién lo perseguía? Saúl. Y la terrible persecución que tuvieron que sufrir Elías, Jeremías y tantos otros, como se nos narra en la Escritura. ¿Os acordáis de Daniel? También, ¿verdad? Cómo fue perseguido. Fue increíble. Estos hombres justos de Dios fueron perseguidos y nos lo narra el Antiguo Testamento. ¿Y por qué fueron perseguidos? ¿Por tener un carácter difícil? ¿Por ser demasiado celosos del Señor? No. Fueron perseguidos simplemente por ser justos, por creer en el Señor. En el Nuevo Testamento encontramos exactamente lo mismo. Pensar en los apóstoles. Pedro, ¿por qué negó al Señor? Porque si nos acordamos, él cuando estaba el Señor que le advirtió que le iba a traicionar, él se escondía de la multitud. ¿Qué quería hacer la multitud con Pedro y con los seguidores de Cristo? Pues nada bueno, ¿verdad? Y el apóstol Pablo también, sabemos de su gentileza, sabemos de su amabilidad, sabemos que él también era un hombre justo, pero también fue perseguido. ¿Cuántas veces habla el apóstol Pablo de sus sufrimientos, verdad, en las cartas? Es notorio y es manifiesto que si creemos en el Señor, vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir. No sorprende lo que hemos comentado antes, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él la conoció y él la sufrió. No cabe duda que hay todavía otro ejemplo mayor, que es el de nuestro Señor. Ni que decir tiene todo lo que él sufrió por ser fiel y por ser verdadero Dios. ¿Conocéis el texto que dice, la caña cascada no quebrará, y el pávila o la mecha que humea no apagará? Nunca nadie fue tan gentil y tan amable, tan bondadoso como nuestro Señor. ¿Y qué le sucedió a él? Sufrió, padeció y fue perseguido. Leemos también lo que es la historia de la Iglesia
más reciente también ha sufrido y sufre persecución. No estamos exentos. Leamos también las vidas de aquellos mártires que murieron por Cristo. ¿Conocéis la historia de Juan Hus? A este hombre lo quemaron vivo en una hoguera. ¿Sabéis qué fue lo último que él hizo mientras lo quemaban? Él estaba orando al Señor y confesando su lealtad al Señor. Qué fuerte, ¿verdad? También en la historia moderna observamos la persecución tan cruel que han sufrido los líderes del movimiento que han avivado el campo evangélico durante estos últimos siglos. ¿Conocéis también un misionero que fue a la China, Hudson Taylor? También ese hombre, qué testimonio más grande, ¿verdad? Supieron lo que es vivir sometido a una violenta persecución. Eso es comprobar en tu vida lo que es esta bienaventuranza. ¿Quién persigue a los justos? Pues cuando leemos la Escritura, cuando conocemos la historia de la Iglesia, descubrimos que la persecución no solamente la lleva a cabo el mundo, lo que conocemos como los no creyentes. Algunas de las persecuciones más violentas han surgido desde dentro de la propia Iglesia. No sé si sabéis la Reforma, aquellos hermanos que lucharon también por romper con ese sistema tan religioso, y la contraprestación fue pues hogueras, muerte, de las maneras más crueles posibles. También en la época del Señor tenemos unos perseguidores. Ellos eran los fariseos, los escribas y los maestros de la ley. A los primeros cristianos también se les persiguió. Y a lo largo de la historia, como digo, podemos ver que nadie se libra. No hay una época de la Iglesia, no hay una época de los creyentes en las cuales no hayan sido perseguidos. Esta es la enseñanza de la Biblia. Cree en el Señor Jesús y serás perseguido tú y tu casa. Me he tomado esta licencia, perdonadme, pero es que es la verdad. Hay ideas que conciben al cristianismo en una forma distinta al Nuevo Testamento y muchos las siguen. Esto hace perseguir a aquellos que tratan con toda sinceridad y verdad de seguir al Señor Jesucristo. Pero por el camino estrecho, ¿no lo dice la Escritura? Angosto, ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecho el que nos lleva a los pies del Señor. El cristianismo formal a menudo ha sido un enemigo de la fe genuina. Los justos son perseguidos porque son diferentes. Voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. Los fariseos y los escribas odiaron al Señor. Les sacaba de sus casillas. El Señor era diferente. Él no era como el resto de los seres humanos que estaban allí. Había algo en Él que a ellos los condenaba. Sentían que su justicia les hacía parecer poca cosa. Y eso les desagradaba enormemente. Hay una segunda conclusión de toda esta enseñanza, y es que esta bienaventuranza pone a prueba nuestras ideas acerca de lo que es el cristianismo. El cristiano, por decirlo de la manera más llana posible, es como su Señor. Y por esto el Señor dijo de él: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si esta bienaventuranza es verdad, y yo lo creo, ese no es el verdadero cristiano, porque el cristiano de verdad es alguien al que no todo el mundo alaba. No lo alabaron a nuestro Señor, ¿nos van a alabar a nosotros?
Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. La siguiente conclusión se refiere al hombre natural, al no regenerado. Y esta, la mente natural, como dice Pablo, nuestra mente natural está enemistada contra Dios. Y aunque habla de Dios, o puede hablar de Dios, en realidad lo odia. Y cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, muchos lo odiaron y terminó crucificado. Y así sigue siendo la actitud del mundo hacia él hoy día. Odio, y si pudieran otra vez lo mataban. El nuevo nacimiento es, por lo tanto, una necesidad absoluta si uno quiere llegar a ser cristiano. Como digo, ser cristiano en último término es ser como Cristo, y uno nunca puede ser como Cristo sin cambiar por completo. Así, como sugerencia a bote pronto, debemos cambiar nuestra naturaleza. Vieja, como dice el Nuevo Testamento, nuestro viejo hombre, que odia a Cristo y a su justicia, por la nueva naturaleza que ama al Señor y ama su justicia. Y con ello llegaremos a ser como el Señor. Solo podemos conseguirlo a través de una transformación totalmente hecha por la obra del Espíritu Santo. No hay ningún mérito en nosotros, no hay ninguna capacidad, no hay nada que humanamente podamos hacer para poder ser transformados y adquirir esta nueva naturaleza. Y finalmente yo me hago una pregunta. ¿Sabemos qué es ser perseguido por causa de la justicia? Porque si Emilio, antes que ha leído Jeremías, ha dicho que era un texto muy sacado de contexto, esta bienaventuranza también a lo largo de la historia pues o ha sido sacada de contexto o malinterpretada. No digo que yo la vaya a interpretar y que los demás no, pero vamos a centrarnos en lo que dice la Escritura. Y dice que para llegar a ser como Cristo tenemos que llegar a ser luz. ¿No nos lo dice la Escritura? Vosotros sois la luz y la sal de este mundo. ¿Habéis pasado alguna vez por un túnel completamente a oscuras y luego habéis llegado a la luz? ¿Esa luz os ha molestado? Bastante. La luz molesta mucho a las tinieblas. La sal, ¿la habéis echado alguna vez en la herida? ¿Y qué pasa? ¿Que escuece? Pues nosotros somos esa luz y esa sal. Y al mundo le escuece y le duele ver esa luz y esa sal. Con todo eso, la luz siempre disipa las tinieblas. Pero nosotros no debemos de ir ofendiendo, tampoco hemos de ser necios, no hemos de ser temerarios tampoco, ni siquiera exhibir nuestra fe. No hemos de hacer nada que atraiga persecución, no seamos tampoco necios, como dice la Escritura, pero ser simplemente como Cristo y la persecución resulta inevitable. No hace falta hacer nada, no hace falta ser temerario, no hace falta irte a un país donde la palabra de Dios está prohibida. Simplemente manifiestas que eres hijo del Señor y la persecución viene a tu vida. Pero esto es glorioso, hermano. Es un contraste, pero es glorioso. Alegrémonos de ello, dice Pedro y Santiago. Nuestro Señor mismo también nos dice, bienaventurados sois, felices si sois así, porque si uno se ve perseguido a causa de Cristo, por causa de la justicia, en cierto sentido ha conseguido una prueba final del hecho de que uno es cristiano, uno es nacido de nuevo, es creyente en el Señor, ciudadano del reino de los cielos. Filipenses 1:29, el apóstol Pablo nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es una concesión.
¿Estamos orgullosos de ser hijos del Señor? Claro que sí. ¿Estamos orgullosos de padecer con Él? ¡Ay! Pues es una concesión, hay que alegrarse. Luego explicaré por qué hay que alegrarse, ¿vale? No somos masocas, ¿no? Como se suele decir. En cierto sentido podemos decir que esta ampliación a partir del versículo 11, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulte, os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo, esa parte añadida agrega algo al significado del anterior y con ello también añade ciertas verdades acerca del cristiano. El primero vuelve a ser que el cristiano es distinto, es diferente al no cristiano. Eso hay que marcarlo a fuego. Ya yo he repetido muchas veces esto, porque sin duda es el principio que el Señor quiso instaurar también con estas bienaventuranzas. Un no creyente no puede disponer de estas bienaventuranzas. Solamente el creyente puede vivirlas y disfrutarlas. El Señor mismo dijo, como recordaréis, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10, 34. En otras palabras, porque esto parece un poco, ¿cómo va a decir el Señor que no ha venido a traer paz? Si Él es la paz. El efecto de mi ministerio, el efecto de mi obra será división, incluso entre padre e hijo, madre e hija, y los enemigos del ser humano serán más bien los de su casa. El Evangelio de Jesucristo crea una división bien marcada entre el cristiano y el que no lo es. El no cristiano, ¿cómo lo demuestra? Persiguiendo al que es cristiano. La forma en que lo persiga, la verdad que no es lo más relevante. Imaginaros toda la maldad que puede acumular el ser humano persiguiendo a otro. Pues lo único que sabemos es que, sea como sea, lo va a hacer. Por esto vimos como en la predicación anterior, la última bienaventuranza que compartí con vosotros era bienaventurados los pacificadores, que no se trataba de otra cosa que traer paz, reconciliar a la persona que no cree en el Señor con nuestro Salvador. Esa es nuestra misión en la tierra, llevar el Evangelio a aquellas personas que no conocen al Señor. Hay algo, como vimos, en el carácter del cristiano, por ser semejante a nuestro Señor, que atrae persecución. Nadie ha sido nunca perseguido en este mundo como lo fue nuestro Señor. Y como dice nuestro mismo Salvador, no es el siervo más que su Señor. Por ello, tenemos el mismo destino que nuestro Señor Jesucristo. Esto vemos, pues, como un principio clarísimo y sobresaliente de esta enseñanza. El no cristiano tiende a burlarse, a perseguir y a decir toda clase de falsedades, de mentiras en contra del cristiano. ¿Por qué? Porque básicamente es diferente y el no cristiano lo ve. Cuando vamos a un grupo de personas, díganse botellones, juergas, desfases, todo el mundo está haciendo lo mismo. Si hay una persona que no está participando de eso, enseguida se descubre. Que tú no... Sí, soy diferente. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y no me comporto como el mundo. ¿O no debo? El segundo principio que se destila de esta enseñanza es que la vida del cristiano la domina y la dirige el Señor Jesucristo. La lealtad al Señor Jesucristo. La preocupación por hacerlo todo por y para Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, esta palabrota, que no viene a decir nada más que os digan toda clase de mal contra vosotros y os persigan, mintiendo.
¿Por qué se les persigue a los cristianos? Porque viven para Cristo. De esto se deduce que el objetivo de todo cristiano, ¿cuál debe de ser? Vivir para Cristo. Ese es nuestro objetivo. Y ya no vivo para mí. Lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. No hay nada más que enchufar la tele a la hora de las noticias. Y ya vemos los desacuerdos que hay a nivel mundial. Y no conocen a Cristo. Se persiguen unos a otros por poder, por dinero, por... no lo sé. Pero no es este el motivo por el cual nos persiguen. El motivo por el cual nos persiguen es porque somos de Cristo. El mismo Señor nos lo dice aquí. La persecución del cristiano es por causa de Cristo, por su causa. El cristiano, por ser un ser nuevo, por recibir la nueva vida en Cristo, por haberse dado cuenta que lo que debe de hacer es seguir a Cristo y a su obra, se dice a sí mismo, no me pertenezco, he sido comprado a gran coste. Lo hemos cantado hace un poquito de tiempo, ¿verdad? Por ello, el cristiano debe de vivir toda su vida pensando que la gloria es para aquel que murió por cada uno de nosotros, que lo compró a un alto precio y que resucitó para que nosotros hoy pudiéramos tener vida eterna. Por esto el cristiano desea entregárselo todo, cuerpo, alma y espíritu. Todo hay que entregárselo al Señor, a nuestro Cristo, a nuestro Mesías. Creo que estaremos de acuerdo en que esto es algo que no solo lo enseñó nuestro Señor aquí, lo vemos a lo largo de las cartas en el Nuevo Testamento. Por causa de Cristo. Es el motivo, el gran motivo que debe de regir nuestra vida. Hemos cantado también cuál es el sostén de nuestra vida, cuál es el principio rector, por qué vivimos nosotros. Pues vivimos por Cristo y esto es lo que nos hace diferente del resto del mundo. Nos ofrece una prueba adecuada para nuestra profesión de fe. Si somos cristianos de verdad, si lo somos, si decimos y lo somos, nuestro deseo debe de ser, y lo digo con toda la humildad del mundo y con todo el respeto, por mucho que fallemos en la práctica, pero nuestro deseo debe de ser vivir para Cristo. Glorificar su nombre y vivir para glorificarlo. La tercera característica o enseñanza general del cristiano es que su vida deberían dirigirla pensamientos del cielo y de la vida venidera. Dice el texto, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Los que hemos estado en la reunión de hogar, célula o como se llamen, hemos visto el libro de Hebreos. En el capítulo 11 se nos narra lo que se han titulado los héroes de la fe. ¿Cuál fue su secreto? Pues su secreto fue que dijeron, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Fueron todos los hombres que buscaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es el secreto, no hay otro. Debe, por tanto, ser parte esencial del cristiano, como se nos recuerda aquí. Somos peregrinos, hermanos, no tenemos nuestra casa aquí, nuestra casa está en los cielos, nuestra morada está allí. Nuestro viaje, desde que nacemos hasta que partamos hacia la presencia del Señor, debe estar con las miras puestas en las cosas de arriba, no en las de aquí, porque las de aquí no son permanentes, las de allí sí que lo son. ¿Veis cómo la diferencia entre un cristiano y un no cristiano
es obvia, es tan clara y es tan rotunda. El no cristiano hace todo lo posible por no pensar en lo venidero. Esto es muy típico, ¿verdad? Alguien que está hablando de la muerte dice, Yuyu, no menciones la muerte. Niño, no mentes la bicha, ¿no? Como se suele decir. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Es una reacción humana. No saben lo que hay o no quieren saber. Pero como creyentes nosotros, ¿hablamos de la muerte? ¿Sí? ¿No? Vaya. ¿Deberíamos hablar de la muerte con otra visión distinta? Sí, eso sí. ¿Por qué? ¿Qué nos espera cuando estemos en su presencia? Lo hemos dicho antes, ¿no? ¡Qué triunfazo! ¡Qué mayor galardón que poder vivir en la misma presencia de nuestro Señor, disfrutando de sus bendiciones! El creyente es alguien que piensa mucho acerca de estas cosas. Lo debe de hacer, le debemos de dedicar tiempo. Son los grandes principios rectores de toda vida que tiene la perspectiva de pasar la eternidad junto con nuestro Creador. Vamos a ver ahora, voy a ir más rápido, cómo se ilustran estos principios en función de la forma en la que el creyente enfrenta o debe de enfrentar la persecución. Así lo presenta nuestro Señor. Hace 3 afirmaciones concretas. Nuestro Señor consideraba todas estas cosas tan importantes que las repitió. Repitió: las bendiciones de la vida cristiana se prometen solo a los que obedecen estas condiciones. Y a cada promesa va siempre vinculada a una condición. Bienaventurados sois los que tal, y la recompensa vendrá, pues, en la siguiente forma de la bendición. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Vale? ¿Se entiende el formato de las bienaventuranzas? La condición en este caso es que la persecución, estoy hablando de la bienaventuranza de los que padecen persecución por causa de la justicia, no debe ser nunca por algo de nuestra condición natural. De hecho, aquí no nos lo menciona, no nos dice bienaventurados los que son perseguidos por ser unos buenazos. No. Por tu condición humilde. No. ¿Cuál es la condición? Ser criaturas nuevas en Cristo Jesús. Esa es la condición. Bienaventurados seréis cuando por mi causa, versículo 11, por causa de Cristo, somos perseguidos. No tiene fin la forma en la que el creyente ha sido perseguido a lo largo de la historia. Imaginad toda la crueldad humana concentrada en matar, en torturar, en burlarse, no sé. Toda la maldad enfocada en destruir a los hijos de Dios. Pero como he dicho antes, esto no es lo más importante. La forma en cómo hemos sido humillados, vejados, etcétera, no es lo más importante. Lo que sí importa es la forma como el cristiano, como el creyente enfoca esta persecución. Eso sí, y nuestro Señor nos lo dice cómo debemos de enfrentar la persecución. El cristiano no debe desquitarse. Es muy fácil decirlo, es muy difícil no hacerlo. Imaginaros que a vuestra familia le hicieran algo por causa de Cristo. ¿Cómo responderíamos? No me preguntéis porque va a salir mi viejo yo. Es más difícil para unos que para otros, eso es cierto, pero nuestro Señor no lo hizo. Y nosotros que somos sus seguidores, hemos de ser como Él. Si Él no respondió,
Nosotros no debemos de hacerlo. Debemos soportar la ira sin contestar. Desquitarse, eso lo hace el hombre natural. Eso sale casi sin quererlo. Por naturaleza tiene el instinto de autopreservación y el deseo de venganza. Pero el cristiano es diferente. El creyente no es igual que el no creyente. Tiene una diferente naturaleza. ¿No nos ha dado el Señor recursos a través de su Espíritu Santo? Fruto del Espíritu, bendiciones, soporte. Nos ha dado esas armas. No estamos solos para enfrentar la persecución. La enseñanza cristiana nos dice que debemos ir más allá. Filipenses 1, el apóstol Pablo, lo vemos allí como nos lo dice. Él fue un hombre muy sensible. En sus cartas lo podemos apreciar. Sus sentimientos fueron heridos. Los corintios, los gálatas y otros más le hicieron daño. Y con todo, él ha llegado a ese estado en el que ya no se siente afectado por estas cosas. Él no quiere juzgar estas cosas y dice que las juzgue el Señor con juicio justo. Hemos visto a lo largo de las bienaventuranzas cómo se nos muestra con más claridad que en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, cómo la falacia, cómo la mentira, de pensar que una persona puede llegar a ser hijo de Dios por sus méritos. Lo hemos visto, es mentira, es una falacia que yo por mí mismo pueda llegar a ser hijo de Dios. Cuando uno es perseguido y anda diciendo toda clase de falsedades y maldades acerca de uno se alegra y se goza. ¿Sí? Es una contradicción, pero es así. Para el hombre y la mujer natural, esto resulta completamente imposible. Ni siquiera puede dominar el espíritu de venganza, mucho menos puede desprenderse del sentimiento de enojo, de ira. Hay una frase muy, no sé si es muy española, pero quien me la hace, la paga. Eso no está en el Evangelio, ¿no? Pero gozarse y alegrarse en circunstancias como esta, eso es algo que jamás puede hacer un no creyente. Pero a esto sí está llamado el creyente. El cristiano está llamado a alegrarse y a gozarse en la persecución. Nuestro Señor dice que debemos llegar a ser como Él en estos asuntos. El autor de la carta a los Hebreos lo dice en el versículo 2 del capítulo 12, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Lo que a Él le iba a pasar, lo menospreció, haciendo la voluntad de su Padre. ¿Cuál era? Que Él fuese a morir. Voy. Y fue por ti y por mí. Hemos visto la forma en la que el cristiano en la práctica hace frente a la persecución. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué el cristiano ha de alegrarse? ¿Así? ¿Y cómo lo puede conseguir? Pues ahora llegamos al meollo de la cuestión. Es obvio, como hemos dicho, que el cristiano no se va a alegrar de la persecución. Perdón. Un cristiano no se va a alegrar de la persecución. Y un no cristiano, pues imaginaros, tampoco, ¿no? No debemos de alegrarnos en sí por ser perseguidos. Eso no entra en la lógica de nadie. Más bien es algo que siempre hay que lamentar, ¿no? Yo no me veo a ningún creyente siendo perseguido. ¡Ay, qué contento estoy! Me están persiguiendo. No. Pero cuando leemos el testimonio de muchas personas que han sido perseguidas, que han enfrentado la persecución, podemos ver la forma correcta en la que lo han encarado, en cómo han reaccionado a esa persecución. Si pensamos también, mira qué bien,
estoy siendo perseguido. Soy mejor que el que está en la calle porque me están persiguiendo por causa del Evangelio. Volvemos a caer en otro error. Eso hacían los fariseos, ¿verdad? Esa actitud es fariseica. Huye de esa actitud, hermano. La persecución es algo que el cristiano siempre debe lamentar. Debería causar dolor porque estamos viendo que hombres y mujeres están sacando lo peor de ellos para atacar a otras personas. Es en cierta forma ver cómo el pecado está dominando a esa persona y lo está expulsando contra nosotros. El cristiano debe sentir que se le destroza el corazón cuando ve ese efecto del pecado tan presente en nuestra sociedad. ¿Por qué, pues, nos debemos de alegrar de la persecución? ¿Por qué deberíamos gozarnos? Pues las respuestas que nos da el mismo Señor, la primera es que esta persecución de la que es objeto por causa de Cristo es prueba de quién soy y de qué soy. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por esto, si ven que somos perseguidos y que se dicen cosas malas de nosotros por causa de Cristo, sabemos que fuimos como los profetas, ¿no? ¿Damos validez a los profetas? Sí. ¿Creemos que eran hijos de Dios? Sí. Pues si estamos siendo perseguidos por su causa, somos hermanos de estos profetas que también fueron perseguidos. Por lo tanto, estamos comprobando que somos hijos de Dios. Tenemos nuestra identidad bien marcada. Sabemos quiénes somos y sabemos qué es lo que somos. Pues esta es una de las formas en las que nuestro Señor lo convierte todo en un triunfo. A pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, el Señor te hace ver que eres su hijo. El Señor te hace ver que ya no estás solo, que formas parte de su reino, el reino que está en los cielos. Santiago en su carta también argumenta que es prueba del llamamiento que el Señor nos ha hecho y de la condición de hijo de Dios. Es algo que le asegura a uno que es hijo de Dios. Tenemos otro segundo argumento para demostrar esto, y significa que hemos llegado al punto de identificarnos con Cristo. Si se dicen estas cosas malas de nosotros y somos perseguidos por causa de Cristo, esto quiere deber decir que nos estamos pareciendo a Cristo, ¿verdad? Porque si fuésemos como los del mundo, nadie nos distinguiría, nadie nos perseguiría, nadie diría, mira, este es diferente. ¿Estamos luchando por ser como Cristo? ¿El mundo nos persigue por ser como Él? Se nos trata como trataron a nuestro Señor, y por ello tenemos la prueba positiva de que estamos en la verdad. Como vimos, Jesucristo mismo profetizó antes de irse que esto sucedería. Y esta enseñanza la podemos ver también en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De modo que cuando el cristiano es perseguido, encuentra esta segunda prueba del hecho de que es verdad hijo de Dios, de que es de verdad hijo de Dios. Ha dejado sentado quién es y qué es. Y por lo tanto nos alegramos de ello. La segunda causa de alegría y gozo es que esta persecución también pone a prueba a dónde vamos. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esto es uno de los grandes principios básicos que se encuentran a lo largo de la vida. De la vida no, de la Biblia. Hoy estoy que... Bueno, esta es una consideración del fin, del último destino al que vamos. Si nos sucede esto, dice Cristo, no es más que una señal indiscutible
del hecho de que estamos destinados para los cielos. Significa que llevamos una etiqueta. ¿Habéis ido alguna vez en avión? ¿Habéis usado maletas? ¿Habéis puesto una etiqueta que ponga destino? Bueno, eso lo ponen los del aeropuerto. Destino Múnich, para Múnich. Destino Roma, para Roma. Pues yo os estoy viendo y tenéis una etiqueta. Sí, señor. Y en esa etiqueta, ¿sabéis lo que pone? Para cielo. Destino, el cielo. Así es como nos ve el Señor. ¿Es motivo de alegría? ¿Es motivo de gozo? Sí. Esa es otra gran prueba de la autenticidad de la vida y profesión cristianas. Esto es una prueba que el mundo nos da esto es una prueba que el Señor nos da de que nos vamos a ir al cielo. Es algo que nos llena verdaderamente y nos da una sensación, por lo menos para mí, de expectación gozosa. ¿Cómo será estar en su presencia? ¿Cómo será ese tránsito? No lo sé, es que yo no lo he vivido todavía, ¿no? No. Pero ¿cómo pasaremos a estar en su presencia? Es verdad que la palabra del Señor nos dice ciertas pinceladas de cómo va a ser, pero ¿no da una expectativa de gozo pensando en qué va a ser cuando estemos con Él? En fin, en otras palabras, ¿creéis vosotros en que la causa del gozo y alegría debería ser el estar consciente de la recompensa que nos espera? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Según este argumento, todo lo que sucede debería verlo desde un punto de vista basado en estas tres cosas. 1, darme cuenta de quién soy. Soy hijo de Dios. Conciencia de a dónde voy. Y conocimiento de lo que me espera cuando llegue allá. ¿Qué nos espera cuando lleguemos allá? De uno en uno. Hemos dicho vuestro que nos espera un regalito. ¿No tenéis ilusión? Nos espera un regalo cuando lleguemos en el cielo. Aparte de la salvación, ¿eh? Ojo, que aquí la Biblia nos lo dice. El apóstol Pablo lo expresa así, porque en 2 Corintios 4, 17 y 18, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sé que estamos en la operación bikini, que ya viene el verano y vamos a la playita y a la piscina, pero hermano, este peso es glorioso. Este es el que tenemos que tener. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El cristiano siempre, siempre debe de considerar esto. Todo lo que enseña hay que someterlo a la prueba de la Escritura. ¿Cierto? Y en este caso lo hallamos en este versículo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿No dice acaso el autor de Hebreos que Cristo sufrió la cruz y menospreció el oprobio? ¿Por qué lo hizo? Por el gozo puesto delante de él. Soportó tanto por tener los ojos puestos en lo que le aguardaba. Lo mismo encontramos en muchos otros pasajes. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, que lo que dirigió toda su vida y sobre todo su ministerio fue el hecho de que en el día venidero la obra del hombre, el fuego, la probará. Tengo mucho cuidado de edificar
en este único fundamento. Dice, de hecho, ya sea que edifique con madera, heno, hojarasca o metales preciosos. Todo lo que hagamos en esta tierra se va a pasar por el fuego. Y llegará el día que el Señor mismo lo revele. La obra del ser humano será juzgada y toda persona recibirá recompensa según la misma. 1 Corintios 3, del 10 al 15. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5, 10, 11. Y en la segunda carta a Timoteo, él pasa revista a su vida y piensa en la corona que le espera. Esa corona maravillosa que el Señor va a poner en nuestras sienes, ¿verdad? Aquí. Esto lo enseña la Escritura. Gracias a Dios por ella. Ahí tenemos un regalito de nuestro Señor, ¿verdad? Esto se escribió para estímulo nuestro. ¿Estáis expectantes por recibir? Yo no sé cómo va. Vaya, a mí no me han coronado en la vida. Pero qué honor, qué importancia me da el Señor. Me está colocando Él una corona. ¿Con qué objetivo después? Con el objetivo de ofrecérsela a Él a sus pies, entregársela a Él. Pero Él antes me ha dado el honor. ¿Y quién soy yo para merecer ese honor? No lo sé. Pero Él lo va a hacer posible. Gloria a Él. Es por eso por lo que nos tenemos que alegrar en la persecución. Nos tenemos que alegrar y gozarnos durante el sufrimiento. Toda esta idea de la recompensa se encuentra en Él. Y tenemos que pensar en estas cosas y meditar en ellas. La respuesta de la Biblia parece ser que la recompensa misma proviene de su gracia. Lo hemos dicho, no hay mérito en nosotros. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Fijaos cómo el Señor nos trata como un padre, ¿verdad? El padre le dice al hijo que quiere que haga ciertas cosas y que su deber es hacerlas. Nosotros como hijos obedientes tenemos que obedecer a nuestro Padre. Y no es que merezcamos nuestra recompensa, no. El Señor nos la da por su gracia. Es una expresión de amor de nuestro Padre. Así también Dios, en su gracia infinita, decidió hacerlo así. Esto nos estimula, nos llena de un gran sentido de amor y de gratitud hacia nuestro Señor. No es que alguien pueda merecer jamás el cielo, no lo mereceremos nunca, pero la enseñanza, lo repito, es esta, que Dios recompensa a su pueblo. Gloria a Él, gloria a Él. No perdamos nunca de vista esta recompensa. El cristiano es quien debería de pensar siempre en el fin. No mira lo que se ve, sino lo que no se ve. Ese fue el secreto de los hombres que menciona Hebreos 11. Pregunto, ¿por qué Moisés, por poner un ejemplo, no continuó como hijo de la hija de Faraón? Porque escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No se detuvo a pensar en esta vida, no. Consideró la muerte y consideró la eternidad. Vio lo que permanece, vio al invisible y así se sostuvo. Él, los héroes de la fe y todo el que ha depositado su confianza en el Señor Jesucristo. Eso es así, hermano. No hay vuelta de hoja. Sabemos muy bien que todo es pasajero. Que con todo, que poco miramos también esas otras cosas. Gozaos, dice Cristo, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el futuro vamos a ver al Señor como Él es. Lo alabaremos en su gloriosa presencia. Nuestros cuerpos mismos, dice la Escritura, que serán transformados y glorificados. Ya no habrá enfermedades, ya no habrá llanto, no habrá dolor.
se secaron nuestras lágrimas, hermanos. Todo será gloria sin fin, abundante. No habrá guerra ni rumores de guerra, solamente la paz y el amor que el Señor instaura en sus cielos. Gloria y santidad y pureza, todo eso al 100%. Esto es lo que nos espera cuando estemos en su presencia. Este es tu destino, este es mi destino. Con Cristo, tan cierto como que estamos aquí, ¿verdad? Os animo, hermanos, os reto a que penséis más en estas cosas. No las demos por sentadas, no las demos ya por estudiadas, sino que tengamos sensibilidad y dediquemos más tiempo a pensar que no somos de este mundo, que aunque estemos en él, somos peregrinos y tenemos una etiqueta para el cielo, acordaros, ¿vale? Por tanto, gozaos y alegraos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Si la gente es áspera, si la gente es cruel, si la gente es maliciosa y nos persigue, entonces debemos decirnos, como dijo el Señor cuando estaba en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hacen esto porque no conocen al Señor y porque no nos van a entender cuál es nuestro modo de vida. Somos diferentes, somos personas que quieren tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo y vivir como Él. Le pertenecemos a Él y vamos a estar con Él y compartiremos este gozo que tenemos con Él. El pensar en el cielo debería hacernos alegrar y gozarnos. Dice el Señor a través de nuestro hermano Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es amén. ¿Por qué? Porque significa que estar con Cristo, verlo y ser como Él es mucho mejor que cualquier otra cosa que podamos estar viviendo ahora. Pensemos más en estas cosas, dándonos cada vez más cuenta y teniendo siempre presente que si estamos en Cristo Jesús, estas cosas nos esperan. Si aún no estás en Cristo Jesús, ¿a qué esperas? ¿No quieres disfrutar de esa vida gloriosa con el Señor, de ese galardón llamado salvación que nos espera cuando estemos en su presencia? Deberíamos desearlo por encima de todo. Por tanto, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén.